Con cierta frecuencia tenemos en la consulta el hallazgo o porque sea motivo de ir con nosotros los pediatras, niños que están aún en la etapa prepuberal, pero que comienzan a sentirse un nodulito, un crecimiento detrás de la areola, detrás de la mama, o si no, simplemente que dicen, mire, es que lo traigo porque le está doliendo, porque le roza y estoy muy asustada, sobre todo cuando son varones, porque he oído hablar que en los varones también se produce el cáncer de mama. Otras veces se presentan con tos y cuando yo los desnudo, me doy cuenta que el niñito pone los bracitos delante, se encorva quizás un poquito tratando de tapar el área pectoral. El área donde tiene ese agrandamiento mamario, como hemos titulado nuestra conversación, agrandamiento mamario en niños, en términos general, varones y hembras, cuáles son los signos de alarma, cuándo tenemos que preocuparnos y tratar de conversar con ustedes sobre algunos términos que provocan confusión, no solamente a los padres, a los familiares, a los cuidadores, sino también a nosotros los médicos, al personal del área de salud en términos generales, como es el término de botón mamario, la ginecomastia, la pseudoginecomastia, la hipertrofia de las mamas, la telarquia precoz e incluso ese desarrollo precoz en las niñas sobre todo. Para esto hemos invitado a una doctora quien es médico pediatra con posgrado en endocrinología pediátrica. Ella egresó de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela como médico y como pediatra y después se especializó en endocrinología pediátrica en el Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga en Barquisimeto y está homologada y reconocida aquí en España como pediatra con las áreas específicas. Y además la doctora trabaja en el servicio de pediatría como endocrinólogo pediatra en el Hospital de la Línea del Ministerio de Sanidad. Además tiene su consulta privada, por supuesto, y en un hospital que pertenece a la Junta de Andalucía. La doctora también tiene máster en gerencia y dirección sanitaria, realizado aquí en la universidad o por la Universidad Internacional de La Rioja, en España, y ha sido jefe de servicio de endocrinología pediátrica en su hospital allí en Venezuela. Para mí es muy grato contar con una especialista en endocrinología pediátrica porque es difícil de conseguirlos y yo siempre utilizo la palabra sufro, pero no crean que sufro y lloro dando, sino que me preocupo porque cuando necesito derivar a un paciente, yo trabajo en privado y necesito derivarlo, pues aunque ustedes no lo crean, no se consigue fácilmente y las madres también padecen junto conmigo la necesidad de este especialista. Bienvenida, doctora. ¿Cómo podemos nosotros orientar a los padres sobre cuál es ese desarrollo normal para que después nos hables de cuándo nosotros poner cuidado a esas banderitas rojas? Es importante destacar que debemos identificar lo que es el agrandamiento de la glándula mamaria en niños. Debemos identificar que los niños, detrás de su areola, hay tejido glandular tanto en niñas como en niños, porque en esta edad los niños no desarrollan la glándula mamaria habitualmente. Sin embargo, hay situaciones en las que se inicia el desarrollo de la glándula mamaria en niños y en niñas. Y esto depende de la edad y los estados de alarma que debemos identificar los pediatras y los médicos de familia que tratan a niños. Debemos identificar estas patologías porque no es normal el crecimiento de la glándula mamaria en niños y en niñas. Vamos a identificar esta patología según la edad. Hay el incremento de la glándula mamaria en recién nacidos por influencia de la hormona femenina que produce la madre durante el embarazo. Estos estados se denominan telarquia en niñas y ginecomastia
en niños. Según la edad, ¿hay patología o no? El desarrollo de la glándula mamaria en las niñas se denomina telarquía, que aparece antes de los 8 años de edad. Y en los varones se denomina ginecomastia, el desarrollo de la glándula mamaria en niños y adolescentes. Hay una controversia porque en los niños hay que identificarlo con mucho detenimiento en los varones porque este puede ser el origen, el signo clínico de una patología grave como patologías tumorales que hay que identificarla precozmente, sobre todo en varones. En las niñas hay cambios que pueden diferenciar la telarquía de la pubertad precoz. La telarquía aislada en las niñas es una situación bastante frecuente en algunos países, sobre todo en Latinoamérica y en los países africanos, aquí en Europa se está viendo también con mucha frecuencia la aparición de la pubertad precoz, que es la aparición de la telarquía con cambios de la pubertad. Aparición de vello púbico, que es un vello grueso, un vello que aparece en la axila, en la región del pubis, cambios de la sudoración de la niña, y estas situaciones deben alarmar al padre, a la madre y al pediatra que atiende a esta niña. Yo quisiera que les aclaráramos, toda vez que sabemos que muchos colegas nos siguen y yo soy la primera que aprendo con todos ustedes, pero yo quisiera aclarar a los padres. Cuando tú hablas de telarquía, nos referimos específicamente al agrandamiento de esas, o esa aparición de ese botón mamario. Y botón mamario sería ese nodulito que se toca tanto en mujeres como en hombres. Sí, el botón mamario es el desarrollo, el inicio del desarrollo de la glándula mamaria en niños y en niñas. Ajá, pero fíjate una cosa, cuando la madre llega a la consulta diciéndonos que tiene ese nodulito aquí retroareolar, detrás de la areola, y que le duele, y a veces los niñitos pues tienden a tocarse, y entonces se traumatizan más, o los que juegan fútbol, o manipulación, en fin, cuando llegan, ¿cómo saber que realmente eso es un botón mamario o no es una adenomegalia o no es otro proceso? ¿Cómo orientar a los padres y cuándo preocuparse? Mira, hay que saber que el nódulo que conseguimos detrás de la areola, específicamente detrás de la areola, es tejido glandular mamario, tanto en niñas como en niños. Y depende de la edad, es normal o no. Y también depende del sexo. Porque en el varón generalmente no se desarrolla la glándula mamaria por influencia hormonal de la testosterona, que es la hormona masculina. Cuando se desarrolla el tejido glandular en el varón, es un signo de alarma que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de explorar un varoncito. Yo quisiera que quedara claro que no los estamos asustando, porque en la historia natural, en ese desarrollo normal que tenemos todos los seres humanos, que por supuesto que va a estar influenciado los cambios fisiológicos, es decir, normales que se presentan en la pubertad, por el componente genético, por el componente racial, si son blancos, si son negros, dependiendo de las razas, los países de donde vengan, también por factores ambientales, y de eso hablamos en un vídeo sobre los disruptores endocrinos. Esa secuencia va a variar, pero es normal que en los varones, entiendo yo, si no tú me corriges, es normal que en los varones tengamos la mitad de los chicos van a tener ese cambio o ese aumento pasajero de volumen o de botón mamario, de ese nodulito retroareolar, durante la adolescencia o la preadolescencia, en ese tiempo. Y entonces yo quiero que tú nos digas cuáles son o en qué momento eso nos debe asustar y cuál es la conducta que nosotros como médicos generales o ustedes como padres deben tomar cuando estos signos aparezcan en su niño. Es normal que en la pubertad aparezca la ginecomastia de la pubertad,
que es un leve aumento de la glándula mamaria en varones. Esto ocurre después de los 9 años. Generalmente los niños cuando tienen 10, 11 años, que empieza ya el crecimiento testicular, aparece la hormona masculina, que se transforma una leve porción en estradiol y produce el aumento de la glándula mamaria en el varón. Esto es algo transitorio y dura 2 o 3 primeros años de la pubertad y luego desaparece espontáneamente. Igual que también en niños recién nacidos, por la influencia de las madres, produce un aumento tanto en varones como en hembras del botón mamario, que también es transitorio, que en una semana se resuelve espontáneamente. ¿Cuándo nos debemos alarmar con el crecimiento glandular de mamario en niños? Si son niños menores de 9 años, niños que están en esa etapa después de recién nacidos, lactantes, niños de prepúberes, ahí hay que tener mucha atención con el crecimiento de la glándula mamaria. También existe la posibilidad de que niños con problemas de sobrepeso y obesidad tengamos ese crecimiento glandular mamario, sobre todo en varones, porque esto ocurre que el tejido adiposo se comporta como una glándula que transforma la testosterona que está produciendo el niño en estradiol. También hay que buscar otras causas que pueden ser graves, como la aparición de tumores testiculares, tumores productores de estradiol a nivel abdominal, que puede ser el principal síntoma, el agrandamiento de la glándula mamaria. Aparte de que estamos expuestos en la vida diaria a los disruptores hormonales, que son sustancias que tenemos en la cotidianidad, que todos los días consumimos disruptores hormonales de una u otra forma. Ejemplo, el bifenol A, que lo tiene el plástico, los parabenos que están en la mayoría de los cosméticos, y las madres y los padres tienen que tener mucho cuidado a la hora de usar cosméticos en los niños, porque sobre todo el cosmético de adultos tienen disruptores hormonales, como inclusive tienen ferormona para atraer sexo opuesto en los perfumes que son de adultos. De no aplicar a los niños productos de adultos, sino productos para niños, y leer bien las etiquetas que no tengan disruptores hormonales. Esto que acabas de decir a mí me parece sumamente importante, y tú que tienes tantos años, entiendo que tienes más de 20 para no decir cuántos, de tu experiencia profesional, me imagino que te llegan ya los pacientes mucho más seleccionados porque van derivados por nosotros, o el paciente te busca directamente como endocrinólogo pediatra, y me imagino que te enfrentas a esos niños que tienen aumento de la grasa, como los que yo les comentaba, que es lo que más me preocupa. Y fíjate que recientemente tuve un varón que cuando lo veo que se cubre, porque claro, yo me conecto, uno como médico se debe conectar con el niño, debe esperar que el niño sea el que contesta, ya ahí tú en esa relación médico-paciente tú te das cuenta de muchísimas cosas, nosotros los pediatras sobre todo. Entonces el niño se cubre así, ¿sabes? Y se encorva, y yo no, mira, ponte recto, fíjate que aumentas el tamaño, la postura, ¿te preocupa? ¿Qué te preocupa? Y los niños hablan. Y sin embargo, la madre o los padres tienden como que a tapar, como que a no, ellos no querer ver que allí tienes un problema, porque además de ese torrente y esa influencia hormonal que les está haciendo pasar por esa turbulencia normal, fisiológica, que se llama adolescencia, ese enfrentarse a los cambios físicos, el esbozo del bigote, el vello axilar, el crecimiento del pene, de los testículos. Entonces hay niños que tienen obesidad y esa grasa se acumula allí sin necesidad de que tenga un factor que estimule la glándula mamaria en sí, sino que es la misma grasa que el niño tiene en las caderas, tiene en la tripa, en la barriga, en las piernas, pues también la tiene acumulada allí, y ese aspecto que a veces vienen con 1, con 2 y con 3 capas, llaman polos por allí en el sur de Latinoamérica, franelilla, franela, camiseta, para taparse la mama,
porque obviamente no es lo mismo estar en el vestuario del fútbol, que aquí la mayoría en España, donde nosotros dos estamos, juegan al fútbol, y entonces cuando están allá en los vestidores, pues unos se quitan la camiseta, así tipo Ronaldo, y enseñan los pectorales planos, pero hay otros que no lo pueden hacer porque tienen verdadera hipertrofia, verdadero sobrecrecimiento, de verdadero agrandamiento, mucho acúmulo de grasa. ¿Qué consejo le damos a esos padres? ¿Cómo ayudar a las madres a que visualicen y no traten de tapar o de ocultar lo que el niño solo con su gesto les está gritando? Ayúdame. Ayúdame desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista endocrinológico, que es el área que nos ocupa. En estos niños es importante orientar a los padres sobre el consumo de ultraprocesados, industrializados y azúcar ultra refinada. Educación a los padres para la alimentación de sus hijos, porque los ultraprocesados, la industria alimentaria nos conlleva al consumo de alimentos o pseudoalimentos que contienen grandes cantidades de azúcares ultra refinados. La bollería industrial, las galletas, los zumos artificiales, los refrescos, tienen altas cantidades de azúcares que producen adicción primero. En el cerebro es la misma reacción que tiene los psicotrópicos, la produce el azúcar. Aparte que se eleva los niveles de insulina y produce hipertrofia del tejido adiposo. Y esto conlleva a la secreción de estradiol, porque el tejido adiposo se comporta como un productor hormonal de estradiol. Transforma la testosterona que está haciendo el niño en ese momento a estradiol y produce la estimulación del tejido glandular mamario, aparte del acúmulo del tejido adiposo a nivel de retroareolar y produciendo el aspecto de mama que produce un daño psicológico al niño, porque estos niños que tienen ginecomastia sufren de bullying, de acoso escolar, de acoso de los niños en el deporte. Por eso es importante la orientación nutricional. En la consulta de endocrinología pediátrica se le orienta al niño y a la madre, al cuidador, sobre la alimentación saludable. Llevar una alimentación, evitar los alimentos altamente ultraprocesados que contengan grandes cantidades de fructosa, sacarosa, azúcar ultra refinada, harinas, fomentar el consumo de verduras, de frutas, de proteínas y elaborar los alimentos en casa, evitar la comida rápida y todo lo que es los zumos y los alimentos ultraprocesados. Tú hacías un comentario en relación a los artículos cosméticos, productos de belleza, productos de higiene, productos de limpieza e incluso a muchas cremas. Y eso es algo que tienen que tomar en cuenta y que, como les decía, en el canal de Piel a Piel, que les invitamos a que se suscriban y nos sigan, tienen un vídeo que hicimos con una endocrinólogo sobre disruptores endocrinos. Esos factores que van a ocupar ese lugar de la hormona natural y que van a hacer que se disparen muchísimas patologías, muchísima enfermedad y que a veces simplemente no nos damos cuenta que lo estamos consumiendo porque están en todas partes, incluyendo en el aire ambiente y en el polvo de su casa. Estas sustancias se llaman disruptores endocrinos o disruptores hormonales porque simulan a las hormonas y se unen a los receptores de las hormonas produciendo el efecto de las hormonas. Estos disruptores generalmente son sustancias que tenemos a diario en nuestra comida, la tenemos en el ambiente, en los productos de limpieza, en los ambientadores, la tenemos en todas partes, inclusive a los animales para hacerlos crecer más rápido le inyectan hormonas, produciendo que estos alimentos tengan disruptores hormonales. Llevan a patologías como cáncer,
tumores y otras cosas que hay que educar a los padres para que hagan una alimentación saludable a sus niños y que lean bien las etiquetas que van a usar en sus productos de uso diario. Generalmente decimos que si tú ves en la etiqueta más de 3 nombres, máximo 5, no lo compres. Y me decía el otro día una madre, me contestaba como yo las entiendo, como tratando de defenderse. Me decía, bueno, pero ¿cómo hago entonces si no me queda tiempo? ¿Cómo no compro los procesados y cuando llego es el facilismo? Es lo más. Y otros que no, es que ya se acostumbró a tomar los potitos, que aquí las compotas que se llaman en Venezuela, no sé cómo le dicen en otros países, pero son esos colados que vienen en botes de vidrio para los niños y sobre todo los menores de 1 año. Aquí les dicen potitos. Entonces la madre prefiere darle eso que coger y cocinar, que eso se cocina en un momentito, el trocito de pollo o lo que quiera cocinarle para darle al niño. Y entonces, claro, el gusto va cambiando. Pero bueno, entonces ya tenemos mi querida amiga Nereida, que muchas personas te están saludando por aquí y dicen que les hace falta. Doctora Nereida, ya tenemos el chico, ya tenemos el botón mamario, ya tenemos el crecimiento de la mama, el aumento de volumen. Ya sabemos que los signos de alarma son si es en niños menores de 8 años con la aparición de esta telarquia o en los varones que tengan antes de la pubertad esa ginecomastia o aún en la pubertad que dure, decías, por más de 3 años, más o menos, ese sobrecrecimiento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos nosotros y qué hacen ustedes? ¿Qué estudios deben hacerse? Porque también tengo padres que me llegan con el CD allá en Venezuela o el CD aquí y dicen, mire, le traigo esto para que me lea porque le hicieron una imagenología, una rayos X, que es una radiografía de la mano, que es lo que denominamos edad ósea, y yo quiero que usted me diga qué pasa. Yo, por supuesto que me alarmo, le digo, mire, primero que solo tiene que venir informado, porque eso es una cantidad de huesecitos y eso tiene un patrón que cualquiera no lo sabe leer. A veces si el mismo radiólogo o si no tiene el patrón de comparación, no se puede concluir nada. Entonces, ¿cuándo está indicado realmente hacer una edad ósea? ¿Cuándo se debe hacer la exploración del eco, que es lo más práctico para mí, sencillo, que no es invasivo y lo podemos hacer, que sería el eco mamario para confirmar, obviamente, después del examen físico, de palpar si no hay ganglios o crecimientos de esos nodulitos a nivel del hueco axilar o en otras partes, si no se acompaña de otros caracteres o caracteres sexuales secundarios u otros síntomas que nos comenten los padres. Cuando hacemos un eco abdominal pélvico, no transvaginal, sino arriba, porque estamos hablando de niñitos que se supone que no han tenido relaciones sexuales, ni deberían, por supuesto. ¿Cuándo debes tú, como especialista, hacer el perfil hormonal específico y dirigido para la sospecha diagnóstica? En todo niño que tenga un agrandamiento de la glándula mamaria antes de la edad correspondiente para su desarrollo sexual, hay que hacerle todos los estudios, sobre todo determinar, el primer estudio que se debe realizar es el eco mamario para ver si hay tejido glandular o es otro tipo de tejido. A veces las niñas se tocan con las manos sucias y hay un proceso infeccioso que puede ser una piodermia que está ocasionando un pequeño absceso a nivel de la areola que ha pasado con secreciones, con secreción purulenta, que puede ser un proceso que se soluciona con antibióticos. Ahí tú determinas si es tejido glandular o no es tejido glandular con una eco mamario. Aparte de eso, hay que hacer la edad ósea. Es importante realizarla porque al ver la edad del hueso, si está adelantada 2 desviaciones estándar, o sea que es 2 años más de su edad cronológica, ahí hay un signo de que el niño está madurando antes de tiempo y ya no es una telarquia aislada o una ginecomastia simple, sino ya el inicio de la pubertad o hay una pubertad precoz que hay que iniciar el estudio más profundo para determinar esa causa y poder poner tratamiento para frenar la pubertad. Voy a comentar también que el eco abdominal y pélvico es importante cuando la telarquia o la ginecomastia aparece en niños menores
para detectar que todo esté correctamente, que no haya alguna patología grave como una tumoración, que esté produciendo hormonas y que no esté ocasionando este signo clínico como es la telarquía o la ginecomastia en niños pequeñitos que no deberían tener ningún desarrollo de glándulas ni de otras cosas. ¿Cuáles serían esos otros síntomas que deberían presentar los pacientes para nosotros alarmarnos? Y aprovecho de una vez para preguntarte que dicen por aquí que si el botón mamario es transitorio también en las niñas. Sí, también el botón mamario en la telarquía aislada, se llama telarquía aislada, son telarquias que aparecen en niñas pequeñitas, o sea, menores de 8 años, donde solamente hay aparición del botón mamario que puede ser ocasionado por un quiste de ovario transitorio, que al desaparecer el quiste de ovario desaparece la telarquía también. Por eso es importante los estudios completos. Se hacen estudios de primer nivel, que son los eco, la edad ósea, el perfil hormonal para ver si hay secreción de estradiol y testosterona en ese momento, que serían los de primer nivel. Los de segundo nivel ya sería resonancia magnética cerebral, en caso de que ya se haya detectado una pubertad precoz o una resonancia de las suprarrenales, en caso de que se haya detectado algún tumorcito. También está la hiperplasia suprarrenal congénita, que puede producir grandes cantidades de hormonas sexuales masculinas y en el varón producir una pubertad precoz central por inducción hormonal periférica. O sea, que se empieza a producir hormonas a nivel de las suprarrenales que estimulan la producción hormonal luego a nivel de la hipófisis para estimular el testículo. En estos casos, eso es algo molecular. Hay que hacer los estudios hormonales específicos de andrógenos y en el niño se observaría un testículo pequeñito con engrosamiento del pene y alargamiento del pene y aparición de vello púbico grueso, que es una pseudopubertad. En este caso sería tratamiento totalmente diferente a un frenador de la pubertad. En ocasiones los niños llegan de 6, 7 años y uno capta como médico algún signo o síntoma y deriva, pero resulta que los padres no van. Y no van, estoy hablando aquí en España, desde donde estamos transmitiendo la doctora Nereida Rojas y mi persona, no van porque a nivel pediátrico es muy difícil encontrar un endocrinólogo pediatra. Muy difícil, por no llamarlo casi que imposible. Las madres no van o porque niegan, como nos pasa la mayor parte de las veces cuando se sospecha que algo no va bien y la gente trata de tapar, o simplemente porque no lo consiguen y luego aparecen 2 años después cuando ya hay un desarrollo precoz. En esos casos, ¿cómo manejas tú o cómo es la situación allí en Andalucía, donde tú te encuentras? ¿Qué le decimos nosotros a los padres? ¿Cómo manejar eso tú que eres endocrinólogo pediatra en este país también? Es importante los tiempos porque la niñez es muy corta. Y las hormonas producen el cierre del núcleo de crecimiento. Entonces, los huesecillos que se ven en la edad ósea son los núcleos de crecimiento. A medida que el niño va madurando, esos núcleos se van cerrando y se detiene en un momento del crecimiento sobre todo de las niñas. Hay madres que tienen mucho temor de colocarle frenadores de la pubertad y tienen ese mito de que la pubertad es un proceso o sea, fisiológico, claro que lo es, pero en niñas que están muy pequeñas no debemos esperar mucho porque se cierran los núcleos de crecimiento y luego que viene la menarquia, que es la primera regla, las niñas crecen muy poco. Entonces, al final tendríamos una estatura final muy baja en aquellas niñas que han desarrollado precozmente. Hay pacientes también, te pongo un ejemplo de una niña que según la madre, desde que nace con las mamas grandecitas, o sea, que tú ves y tú dices, mira, aquí hay una hipertrofia o un crecimiento exagerado de las mamas que ya dijimos que es fisiológico o normal en los recién nacidos y que incluso pudiera tener algo de secreción que por lo menos en Venezuela denominan leche de brujas.
y que malamente, desgraciadamente, y que no se debe hacer, muchos aprietan o incluso succionan, sobre todo en las áreas y en esos campos venezolanos en el llano tenían eso como costumbre y después los niñitos llegaban con una mastitis, es decir, una inflamación de la glándula mamaria. Ya sabemos que eso es pasajero, ese crecimiento, incluso la secreción, que también por influjo hormonal pueden tener una secreción sanguinolenta a nivel vulvar. Ok, pero en este caso era una niña que nació con las mamas grandecitas y que nunca bajaron. La niña nace con buen peso, unos 3,5 kilos, y siempre ha estado así. Y cuando, como vienen con todos, pues yo desnudo y veo el tórax completamente del niño desnudo, aunque estemos en invierno. Y cuando la voy a ocultar y veo que tiene las mamas grandecitas, le digo, mamá, ¿y estas mamas? Sí, desde que nació ella es así. ¿Y nunca te has visto un endocrinólogo? No. ¿Nunca te las derivado para el endocrinólogo? No. A mí esas cosas me sorprenden por precisamente el desconocimiento. Yo no soy experta en tu área como endocrino pediatra, para eso existen las especialidades, para eso existe el compartir, para eso existe, si es mi hijo, yo la hago ver por un endocrinólogo pediatra. Lo mínimo que le haría sería lo que ya hemos conversado. ¿Qué hacer en esos casos? Eso se puede dar y es completamente normal, porque no te estoy hablando de un botón mamario, de paso no se palpaba botón mamario, no se palpaba ningún nódulo retroareolar, simplemente el aumento, unas mamas. Es que esto puede ser el inicio ya de una pubertad precoz. Ya puede, esta niña desde el principio ha tenido influencia hormonal, ya habrá que estudiarla porque no es normal que una niña de 8 años ya tenga un desarrollo mamario tan como lo que estás Es que, describiendo, que es un desarrollo según la madre, casi incompleto. desde que nace es así. La niña es grande, ¿sí? Pero no tiene ningún otro signo y ha ido con un crecimiento y desarrollo, según la madre, completamente normal. Yo, obviamente, que la derivé al endocrinólogo pediatra, que ya te digo que adolecemos de ello aquí en la consulta privada. Muy difícil encontrarlos. Es que a esta niña hay que hacerle todos los estudios, hay que hacerle la edad ósea, hacerle La los estudios, ecografía. la ecografía mamaria, hacerle las pruebas hormonales y hacerle todos los estudios porque puede ser una pubertad precoz y si tiene los núcleos de crecimiento a punto de cerrarse, la niña va a tener una talla final muy baja. Y esto al final le trae consecuencias psicológicas a los niños porque ven que los demás están creciendo y ellos no. Sí. Esto no es normal, no es normal. Los niños no deben desarrollar glándulas mamarias antes de la edad correspondiente. Vemos que existe ese gigantismo o hipertrofia que no solamente va a ser de las mamas, sino de otras partes del cuerpo. Coméntanos algo al respecto y también aclárales a los padres que ya cuando el desarrollo puberal se dio, ya cuando las niñas, en este caso me refiero, tienen sus mamas, ya usan su brasier, sostén, como lo quieran llamar, acostumbrador, eh, hay una que puede ser más grande que la otra. Generalmente tenemos un pie, una mano, la mitad es distinta al otro lado del cuerpo. Pero también es verdad que hay estudios que han reportado desde el punto de vista genético la posibilidad de que algunas personas y en algunas familias haya un sobrecrecimiento muchísimo mayor de alguna parte del cuerpo, incluyendo las mamas, o la grave, esta hipertrofia mamaria, que ya es un crecimiento exageradísimo y que el manejo muchas veces termina siendo quirúrgico. Es normal que las mamas sean asimétricas. O sea, que una mama puede ser más grande que la otra, igual que un testículo en los varones puede ser un poquito más grande que el otro, es normal. En los varones, si la hipertrofia, o sea, si la hipertrofia mamaria, o sea, la ginecomastia, persiste después de los 3 años y el niño ha bajado de peso y persiste esta ginecomastia, hay que derivarlo a un cirujano plástico para que haga la corrección quirúrgica de esta patología. Cuando hablabas de los 3 años, que les quede claro que no estamos hablando de 3 años de edad, sino en la adolescencia ya y que perdure ese crecimiento más de 3 años, no haya involucionado o regresado por sí solo, ¿no? La ginecomastia debe involucionar a los 3 años después de haber iniciado. Generalmente puede ser menos, puede ser un año, año y medio, 2 años, pero se da el límite de 3 años. Cuando pasa de 3 años después de la pubertad, la ginecomastia
hay que solucionarla quirúrgicamente. Claro. Y tomando en cuenta que el factor predisponente, que se supone que son casos que ya hemos estudiado, que ese factor predisponente, porque ya hablamos de muchísimas causas, incluyendo los disruptores endocrinos, la genética, la hiperrespuesta o hipersensibilidad, incluso algunos medicamentos. Han habido casos de niños que se han aplicado o por aplicaciones de cremas o que usaban los padres o por tomarse las medicinas que consumían los padres como si fuesen caramelos, han tenido un aumento en la producción de hormonas o pacientes con sobrepeso, que ya lo dijimos. Entonces, si tú no controlas ese factor o esa causa del crecimiento mamario, pues esa cirugía o esa cirugía de reducción de mama probablemente la pierdas también. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea que no es que vamos a tapar el sol con un dedo y entonces, bueno, estamos así, no. Vamos a corregir, a buscar cuál es la causa y luego pues a derivar al especialista, en este caso sería el cirujano plástico, ¿no? En el caso de los niños que van a mi consulta, primero se hace un régimen nutricional, ejercicio, medicación en caso de necesitar medicación para el hiperinsulinismo. Y el niño, cuando tiene un índice de masa corporal acorde a su edad y sexo, es que se manda al cirujano pediátrico para que haga la corrección de la ginecomastia, porque si está en obesidad no se puede corregir quirúrgicamente. Porque se supone que va a regresar. Consejos para padres, consejos finales para nuestros oyentes. Mira que los niños hay que llevarlo a su control pediátrico y en caso de presentar una alteración a nivel de las mamas, debe acudir a su endocrino pediátrico o pedir la derivación del pediatra al endocrino con urgencia, porque son casos que pueden ser algo leve o como puede ser algo muy grave como una tumoración. Y en el caso de las niñas puede haber el inicio de una pubertad precoz y conllevar luego a una talla final muy baja, y hay tratamiento para frenar la pubertad en caso de ser una pubertad precoz. En el caso de niños que acuden a la consulta y te dicen, mire, está muy preocupada por la talla, pero ya la vio el endocrinólogo, que muchas veces no son pediátricos, no te traen los resultados, te dicen, no, ya lo vio el endocrinólogo y me dijo que todo había salido normal. A mí ese todo también me enciende las alarmas y yo termino derivándolos. ¿Cómo haces tú específicamente en tu hospital de la línea del Ministerio de Salud, allá de la Junta de Andalucía? ¿Cómo haces tú? Porque me imagino que la consulta estará así, porque si no los tenemos ustedes con la cantidad de especialistas que necesita este país, España específicamente, donde estamos las dos, ¿cómo haces tú para que esos pacientes sean agendados rápidamente? ¿Qué consejo le damos a nuestras madres? Porque es verdad, muchos van al privado conmigo o contigo, pero también tienen seguridad social. Que busquen ayuda de inmediato. Pero deben ir ¿a dónde? ¿A la parte administrativa? O se les hace un informe que diga preferente, como se dice aquí, como una urgencia? El médico de atención primaria, su pediatra de atención primaria, en el caso de los pacientes de la Junta de Andalucía, ellos tienen que ir a su pediatra de atención primaria en el centro de salud y pedir la derivación al endocrinólogo pediátrico de forma preferente. Ahí se citan al servicio de endocrinología pediátrica según la agenda, pero es que la agenda de endocrinología pediátrica está súper llena. Ya este año ya no tenemos cita. Te creo perfectamente porque yo hice un vídeo sobre la dermatoscopía con la doctora Paola Pascuali, que está en Tarragona, y le comentaba que la cita mía que me dieron el año pasado para que me vea el dermatólogo aquí en Madrid, por la Seguridad Social, la tengo para el 11 de marzo del 2025. Yo, Miriam Raquel González Oviedo. Así que yo te creo perfectamente porque es que todos los días me llegan niños a la consulta y muchos de ellos necesito derivarlos con ustedes. Vas a dejarlos todos los datos para que las personas que necesiten una segunda opinión, que eso también ayuda. Y dime tú que tú como que tienes máster en gerencia y en dirección sanitaria por universidades aquí españolas, o sea, que conoces cómo es la dinámica, ¿cómo se pudiera hacer? Porque quizás un paciente puede apoyarse en un endocrinólogo pediatra como tú, que hace consultas privadas, pero que también hace consultas online, y tú no pudieras asesorar
indicar qué es lo que hay que hacer. Obviamente hay que examinar al paciente en vivo, pero por lo menos orientar para que el médico del privado, si este chico o esta niña no tiene acceso a una institución pública, pueda orientar o dirigir esos exámenes e ir adelantando la evaluación de estos niños, porque como dices tú, hay que dar prioridad. La edad sigue corriendo, los días siguen pasando. No hay que quedarse dormido con los niños en el aspecto que la edad es muy importante en la endocrinología pediátrica, porque la talla es un factor muy importante en la parte psicológica de los niños. Y un niño que se quede con una talla muy baja por no ser atendido al tener una pubertad precoz, habiendo medicamentos que pueden frenar la pubertad, que podríamos obtener una talla final mayor, es muy triste. Hay que tener conciencia de que los niños necesitan atención, de que necesitan ser evaluados por un especialista, de que el pediatra estar consciente de que hay que derivarlo a tiempo, de no darle largas al asunto, de que puede ser algo grave, de muchas cosas que pueden pasar al tener un signo tan sencillo como una ginecomastia en un varón o como una telarquía prematura en una niña. Esto puede ser el primer síntoma de algo más allá, más grave, y que todo tiene solución si se detecta precozmente. Que alimenten sanamente a sus hijos, que no le den ultraprocesados, que eviten los azúcares ultra refinados y que elaboren sus alimentos en casa, que tengan una alimentación balanceada y que estén muy pendientes de qué cosas le están aplicando a sus niños, de qué cremas, que estén homologadas, que sean testadas, que sean para niños, que lean las etiquetas de lo que le están dando a sus hijos y que no usen tantas cosas con plástico, que es un disruptor. El plástico tiene el BPA, que es un disruptor hormonal, que hagan ejercicio, que usen la bicicleta, que lleven, y aparte de eso, el sol es sumamente importante porque la vitamina D es una hormona que tiene mucho que ver con el metabolismo del calcio, con el metabolismo fosfocálcico, con las defensas, que hasta con las defensas tiene que ver la vitamina D. Es más que una vitamina, es una hormona. Nereida Rojas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que podamos conversar sobre muchos temas interesantes de tu área de endocrinología pediátrica, como es precisamente la vitamina D, hormona D, que debería llamarse, y poder así ayudar a nuestros seguidores, a madres, cuidadores, a pacientes, a procurar no enfermar o salir muy rápido de la enfermedad que los aqueje. Un abrazo, mil bendiciones y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Invitamos a suscribirse y a regalarnos sus likes si lo consideran conveniente. Un abrazo y que Dios los bendiga. Amén. Adiós. Adiós. Gracias por la invitación.